Al notar que mi hijastro Mateo estaba ocupado en su dormitorio, decidí ofrecerle ayuda. Fue un impulso inocente que, de forma inesperada, me llevó a un momento mucho más tenso de lo que jamás hubiera imaginado. Todo comenzó como un domingo cualquiera en nuestra casa en Querétaro. Un silencio poco común, tranquilo y familiar, llenaba el espacio. Había pasado la mayor parte del día limpiando, aferrándome a pequeñas tareas para mantener mi mente ocupada. La casa estaba casi vacía. Mi esposo, Ricardo, se había ido de pesca con amigos en un viaje espontáneo, y el fin de semana se sentía especialmente silencioso por eso. Mateo se había quedado arriba en su habitación. Un suave murmullo de música apenas llegaba a la cocina, donde yo me encontraba. No solíamos tener la oportunidad de estar solos en casa, aunque nuestra relación siempre había sido fácil y cordial. A sus 22 años, Mateo se comportaba con la confianza que uno esperaría de alguien de su edad, aunque a veces mostraba un lado más reservado y pensativo. Con el tiempo había aprendido a valorar esa conexión tranquila entre nosotros, discreta pero estable y, a su manera, reconfortante. Me serví un vaso de agua de Jamaica bien fría y me apoyé en el ventanal de la cocina que daba al patio, dejando que la cálida luz del sol me envolviera. En lugar de relajarme, me encontré sintiendo una extraña e inexplicable inquietud, una energía interna que no me permitía quedarme quieta. Finalmente decidí subir a ver si todo estaba bien. La música de Mateo seguía sonando suavemente. Mientras subía las escaleras, noté que la puerta de su dormitorio estaba entreabierta, permitiendo que el sonido se escapara libremente por el pasillo. Reduje el paso por un momento, dudando si debía tocar o dejarlo tranquilo. La curiosidad, sin embargo, pudo más. Me acerqué y justo cuando iba a llamarlo por su nombre, vi algo a través de la estrecha abertura. Me quedé helada. Mateo estaba sentado al borde de su cama. Su postura era a la vez relajada y concentrada. Sus manos se movían con un ritmo constante, con una intención clara. No me di cuenta de inmediato de qué estaba haciendo. Su mirada estaba baja, la frente ligeramente fruncida por la intensa concentración. Me quedé ahí, incapaz de decidir qué hacer a continuación. Mi respiración se entrecortó en el instante en que comprendí el significado de lo que estaba presenciando. La intimidad de la escena que se desarrollaba ante mí me hizo querer apartarme instintivamente, como para devolverle la privacidad en la que sin duda él confiaba. Y sin embargo, a pesar de saber que debía irme, descubrí que no podía moverme. Estaba paralizada por una extraña mezcla de asombro y un interés involuntario. Había algo primitivo y crudo en ese momento. Mateo, ajeno a todo, estaba bañado por la suave luz del día, que proyectaba sombras sobre su rostro y hombros. Sabía que estaba mal observar, pero su vulnerabilidad despertó en mí una curiosidad profunda e indefinida. Una pregunta que ni siquiera tuve tiempo de formular se quedó flotando, y de repente su mirada se alzó y se encontró con la mía a través de la estrecha rendija de la puerta. El tiempo pareció detenerse. En su rostro, la sorpresa dio paso rápidamente a la vergüenza y la incertidumbre. Sus movimientos se detuvieron bruscamente. Pareció una eternidad mientras permanecíamos en un tenso silencio, sin pronunciar una palabra. Abrí la boca, buscando desesperadamente una frase que pudiera aliviar la situación, pero no encontré las palabras. El corazón me latía con fuerza en los oídos. Mateo fue el primero en reaccionar. Se apresuró a agarrar la colcha para cubrirse. Su rostro se tiñó de un rojo intenso. No pensé que subirías, murmuró en voz baja, con una evidente incomodidad. Lo siento, solté de golpe sintiendo como la vergüenza me invadía en una nueva oleada. Debí haber tocado. Retrocedí, sintiendo el calor subir a mis mejillas. Mis disculpas salieron torpes y apresuradas, pero Mateo levantó una mano como deteniéndome. Está bien, dijo rápidamente, aunque su voz tembló un poco. Solo dame un minuto. Asentí y me retiré al pasillo, deteniéndome en lo alto de la escalera. Mis pensamientos giraban en un desorden caótico. Un pesado arrepentimiento se instaló en mi pecho. Sabía que no debía haberme quedado, pero la imagen de Mateo, desconcertado y vulnerable, ya se había grabado en mi mente. Agarrándome a la barandilla, intenté calmar mi respiración. Sin embargo, las ideas seguían corriendo una tras otra. Nunca lo había visto así, ni física ni emocionalmente.
Había algo en la expresión de su rostro, algo sutil pero que me conmovió profundamente. El chirrido de la puerta al abrirse me sacó de mis pensamientos. Mateo salió al pasillo moviéndose con cautela, evitando mi mirada. Ahora llevaba una camiseta y unos shorts, su ropa más habitual, pero el rubor de la vergüenza aún no había desaparecido de su rostro y su postura seguía siendo tensa. Perdón, dijo en voz baja, apoyándose en el marco de la puerta. No quería que vieras eso. De verdad que está bien, respondí más suavemente. Fui yo la que debió tocar. Él asintió levemente. Nuestras miradas se encontraron por un instante. Luego desvió la vista y sonrió con torpeza. Supongo que ahora estamos a mano. ¿Recuerdas el verano pasado? Cuando te olvidaste de cerrar la puerta del baño. El recuerdo apareció de repente y sentí que la sangre volvía a subir a mis mejillas. Esa breve y bochornosa escena que ambos habíamos preferido olvidar. Supongo que tienes razón, admití con una risa nerviosa, aunque mi voz todavía sonaba tensa. La tensión entre nosotros disminuyó un poco. El recuerdo compartido nos devolvió una familiaridad cómoda, pero bajo la superficie, permanecía la sensación de que algo había cambiado. Cuando la risa se apagó se instaló un silencio diferente al de antes. Mateo estaba de pie con los brazos cruzados, intentando parecer relajado, pero en su postura se leía la indecisión. Ya me disponía a bajar para darle su espacio, pero su mirada cautelosa e inquisitiva me detuvo. No era solo vergüenza. En él se percibía una vulnerabilidad. ¿Quieres hablar de ello?, pregunté, mi voz más baja de lo que esperaba. Levantó las cejas sorprendido, y volvió a sonrojarse mientras cambiaba el peso de un pie a otro. ¿Sobre qué exactamente? Sobre lo que sea. No tienes que hacerlo si no quieres. Solo pensé que podría ayudar. Mateo vaciló, se rascó la nuca y bajó la mirada. No sé, es incómodo. Di un paso cauteloso hacia adelante. Es normal sentirse incómodo. Todos tenemos momentos así. Una sonrisa tímida asomó a sus labios. Sí, pero no todos son sorprendidos por su madrastra, dijo, medio en broma. Me reí suavemente y su sonrisa se hizo un poco más amplia. Si te sirve de consuelo, yo también he tenido muchas situaciones incómodas. No estás solo. Me miró con más atención, y la expresión de su rostro se suavizó. Es que siempre pareces tenerlo todo bajo control. Como si tuvieras todo planeado. Esas palabras me dolieron inesperadamente en el pecho. No tengo todo tan controlado como crees, admití. Créeme, también he tenido mi buena dosis de incertidumbre. Se quedó pensativo como si comparara sus ideas sobre mí con la persona real que tenía delante. Es que es extraño, dijo finalmente. No te pareces en nada a papá. No en el mal sentido, solo eres diferente. No encontré una respuesta inmediata y me limité a un simple, a veces eso puede ser bueno. Mateo asintió, todavía sumido en sus pensamientos. El silencio regresó, pero se sentía más ligero. Noté cómo la tensión en sus hombros disminuía y las arrugas de preocupación alrededor de sus ojos se suavizaban. De verdad, lamento que tuvieras que ver eso, añadió con sinceridad. Simplemente olvidé que estabas en casa. Está bien, dije con calma. Solo quería asegurarme de que estuvieras bien. Asintió sin levantar la vista. Sí, estoy bien. Es solo que no siempre sé cómo decirlo. Incliné la cabeza, escuchando. ¿Qué es lo que te cuesta expresar? Jugueteaba nerviosamente con el borde de su camiseta. A veces me cuesta estar entre la gente. Siento que debo actuar de cierta manera, y si no lo logro, es como si estuviera haciendo algo mal. Esas palabras me afectaron más de lo que esperaba. Mateo, dije suavemente acercándome un poco más. No necesitas ser otra persona. No tienes que cumplir con las expectativas de nadie, ni las mías, ni las de tu padre, ni las de nadie. Sus ojos, ahora abiertos y expectantes, se encontraron con los míos. Por un momento vi esa vulnerabilidad que normalmente ocultaba con tanto cuidado. ¿De verdad crees eso?, preguntó. Sí, respondí con firmeza sin dudar. Sí, lo creo. Eres una buena persona, Mateo. No tienes que demostrarle nada a nadie.
Las comisuras de sus labios temblaron, formando una sonrisa tímida. Noté cómo la tensión abandonaba gradualmente su cuerpo. Gracias, susurró, tan bajo que la palabra apenas se oyó. De nada, respondí en el mismo tono. Nos quedamos así un momento más. El silencio entre nosotros se había vuelto casi reconfortante. Vi un leve rastro de sonrisa aún en sus labios y sentí un gran alivio. Parecía que realmente se sentía mejor, pero la sensación de cambio no me abandonaba. Su mirada se detuvo en mí un poco más de lo habitual, y mi corazón dio un vuelco extraño ante ese breve e inexplicable instante. Finalmente Mateo se enderezó y se apartó del marco de la puerta, exhalando suavemente. Creo que debería ponerme a hacer algo útil. Su tono era ligero, pero había un matiz de incertidumbre. No te apresures, dije con una sonrisa suave. Hay tiempo de sobra. Asintió. Nuestras miradas se encontraron por un segundo, luego se dio la vuelta y entró en su habitación, cerrando la puerta sin hacer ruido. Me quedé un rato más en el pasillo, mirando la puerta cerrada, mientras una extraña mezcla de sentimientos bullía en mi interior, confusión, curiosidad y algo más a lo que no podía ponerle nombre. Una cosa estaba clara, nuestra relación había cambiado. Aunque todavía no entendía exactamente cómo. El resto del día pasó como en una neblina. Me ocupé de pequeñas tareas, doblando ropa, revisando el correo, intentando sacar de mi mente la escena del pasillo. Pero por mucho que lo intentara, el recuerdo de la expresión de Mateo y la franqueza de su voz volvía una y otra vez como una sombra. Me decía a mí misma que solo había sido un momento incómodo, algo que ambos superaríamos. Pero con cada intento de creerlo, mi certeza disminuía. Al llegar la noche me sentía emocionalmente agotada. Me acomodé en el sofá con un libro, esperando esconderme en un mundo de ficción, pero las líneas se volvían borrosas ante mis ojos. Mis pensamientos volvían una y otra vez a la puerta cerrada de arriba. Unos pasos en la escalera interrumpieron mis cavilaciones. Levanté la cabeza y vi a Mateo bajando lentamente. Tenía el pelo ligeramente despeinado, como si hubiera estado acostado, y en sus movimientos se percibía una vacilación que me encogió el corazón. Iba a preparar un té. ¿Quieres?, preguntó en voz baja, deteniéndose al final de la escalera. La sencillez de la pregunta me tomó por sorpresa y asentí antes de poder pensarlo. Sí, me encantaría. Gracias. Se dirigió a la cocina y tras una breve vacilación, lo seguí, sin entender del todo por qué. Cuando entré, ya estaba llenando la tetera. Sus movimientos eran lentos, deliberados. El suave sonido del agua se mezclaba con el ligero tintineo de las tazas que colocaba sobre la encimera. ¿Todavía tomas el té de manzanilla con miel?, preguntó, mirando por encima del hombro. Sí, por favor, respondí, apoyándome en la barra y observándolo. Nos quedamos en silencio por un rato. El único sonido era el suave zumbido de la tetera. Quería decir algo para disipar la tensión que quedaba, pero no encontraba las palabras. Cuando el té estuvo listo, Mateo me pasó una taza y se quedó de pie frente a mí. Dando un sorbo cauteloso, no apartó la vista del vapor que se elevaba. Estuve pensando en lo que dijiste, dijo finalmente con un tono uniforme y pensativo. Sobre no tener que cumplir con las expectativas de todos. Creo que he pasado tanto tiempo tratando de encajar en los moldes de otros que he dejado de entender lo que quiero yo mismo. Su confesión me conmovió profundamente. Dejé la taza con cuidado, temiendo que el temblor de mis manos delatara mis sentimientos. Mateo, dije suavemente, es normal sentirse así. Significa que estás buscando, que estás descubriendo. No tienes que tener todas las respuestas de inmediato. Levantó lentamente los ojos y se encontró con mi mirada. ¿Y si tengo miedo de descubrir la verdad?, preguntó con voz ronca, con una sinceridad abrumadora. ¿Y si no me gusta lo que descubro? Su honestidad indefensa oprimió algo en mi pecho. Antes de responder, me obligué a respirar hondo. Mi voz se volvió más baja, más tranquila. Eres más fuerte de lo que crees. No tienes que enfrentarte a todo de golpe. Ve paso a paso y confía en que con el tiempo encontrarás tu propio camino. Los labios de Mateo se curvaron ligeramente, aunque la sonrisa no llegó a sus ojos.